A las 3 de la madrugada, un hombre entra a un local de comida rápida y hace una pregunta aparentemente inocente. Busca un buen lugar para pescar. Una hora después, el cuerpo decapitado de una mujer aparece en la orilla de un río, a menos de 1 kilómetro de ese sitio. No hay testigos, no hay un arma, no hay una escena clara, solo una pista microscópica, casi invisible, que los detectives aún no saben que existe y que terminará revelando que el asesino estuvo mucho más cerca de lo que cualquiera imaginaba. Hoy presentamos Evidencia Final. En el estado de Alabama, la ciudad de Decatur, situada en el valle del río Tennessee, es conocida por su tranquilidad y por ser un destino habitual para pescadores. Un lugar donde la rutina parece inalterable y donde, en apariencia, nada fuera de lo común ocurre. Pero la mañana del 5 de julio de 1988, esa calma se rompió. Un pescador que recorría la orilla del río encontró algo que no encajaba en ese paisaje: el cuerpo de una mujer, vestido con un camisón y una chaqueta de pijama azul, parcialmente oculto entre la vegetación. La policía acudió de inmediato. Al examinar el cadáver, los investigadores confirmaron lo peor. La víctima había sido decapitada. La escena ofrecía pocas respuestas. Había rastros de arrastre y salpicaduras de sangre en un sendero cercano, lo que indicaba que la mujer no había sido asesinada allí. Todo apuntaba a que el cuerpo había sido trasladado y arrojado al río después del crimen. No había huellas de neumáticos ni testigos. La única esperanza para conocer su identidad eran las huellas dactilares. El sargento John Boyer, del Departamento de Policía de Decatur, ordenó que las impresiones fueran enviadas al FBI. Mismo tiempo, se realizó la autopsia. El médico forense encontró marcas leves de ligaduras en el cuello. La mujer había sido estrangulada antes de ser decapitada, probablemente con un objeto cortante desafilado. La ropa de la víctima fue enviada al Departamento de Ciencias Forenses de Alabama. Allí, el perito Jack Gilmore utilizó un método conocido como encintado, aplicando cinta adhesiva para recolectar cabellos y fibras. Entre los restos halló fibras sintéticas rojas y negras, algunas con un tipo de adhesivo poco común. Gilmore reconoció ese patrón. En casos anteriores, fibras similares provenían del revestimiento interno de la cajuela de automóviles. Era una pista, pero sin un punto de comparación, aún no podía probarse nada. 3 días después, pescadores encontraron una cabeza humana flotando cerca de la costa, a menos de 1,5 kilómetros del lugar donde había aparecido el cuerpo. El deterioro impedía una identificación visual. El caso parecía estancarse. Durante más de 10 días, la policía revisó reportes de personas desaparecidas sin resultados, hasta que, el 15 de julio, llegó una coincidencia desde los archivos del FBI. Una huella dactilar correspondía a una mujer registrada en bases de datos militares. La víctima fue identificada como Sandra Gay Leslie, de 32 años, exintegrante de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Vivía en Nashville, Tennessee, a casi 190 kilómetros de donde había sido encontrada. Las autoridades de Decatur se pusieron en contacto con la policía de Nashville. Allí descubrieron que existía una denuncia por la desaparición de Sandra, presentada por su esposo, Billy Wayne Leslie, 2 días después del hallazgo del cuerpo en Alabama. Billy Leslie, de 39 años, declaró que su matrimonio atravesaba dificultades, pero aseguró que aún amaba a su esposa y que intentaban reconciliarse. Dijo que el 4 de julio había salido a hacer compras y que al regresar
Sandra ya no estaba. Según él, se había llevado parte de su ropa. Sin embargo, cuando los investigadores revisaron la casa, encontraron algo que no coincidía con su versión. Los armarios y cajones estaban llenos. No parecía que alguien hubiera empacado para irse. Además, al aplicar luminol en la sala, no se detectaron manchas de sangre visibles, pero sí señales de una limpieza reciente y minuciosa. Vecinos informaron que la pareja discutía con frecuencia. Una mujer relató haber escuchado, pocos días antes de la desaparición, una pelea larga y violenta. Dijo haber visto a Billy gritarle a Sandra y agredirla físicamente. Después de esa noche, nunca volvió a verla. Una amiga de Sandra aportó un dato aún más inquietante. Ella había iniciado trámites de divorcio y temía por su vida. Tan preocupada estaba que había cambiado el beneficiario de su seguro por un monto de $150,000, quitando a su esposo y nombrando a su hermano en California. Billy no sabía que ya no recibiría ese dinero en caso de su muerte. El posible motivo comenzaba a tomar forma. Con una orden judicial, la policía examinó el automóvil de Billy. En la cajuela aplicaron luminol y encontraron una cantidad significativa de una sustancia que reaccionaba como sangre. Billy afirmó que era sangre de pescado, resultado de una salida reciente de pesca. El cobertor del maletero fue enviado al laboratorio. Mientras se aguardaban los resultados, la policía difundió detalles del caso en los medios. Poco después, una mujer se presentó y contó que, la madrugada del sábado, alrededor de las 3, un hombre en un local de comida rápida le había preguntado por un buen lugar para pescar. Ella le indicó una zona cercana al río, a menos de 1 kilómetro del sitio donde apareció el cuerpo. Al ver fotografías, identificó sin dudar a Billy Leslie. En el laboratorio, los análisis serológicos demostraron que la sangre en el cobertor no era de pez, sino humana. Jack Gilmore comparó las fibras del maletero con las encontradas en la ropa de Sandra. Bajo el microscopio, el color, la textura y los cortes transversales coincidían. El cuerpo de Sandra Leslie había estado en la cajuela de ese auto y la única persona que conducía ese vehículo era su esposo. Los investigadores concluyeron que tras una fuerte discusión, el 4 de julio de 1988, Billy estranguló a Sandra, colocó su cuerpo en el maletero y condujo hasta Alabama. Allí, en las orillas del río Tennessee, intentó ocultar el crimen decapitando el cuerpo, convencido de que así impediría su identificación. No sabía que las huellas dactilares de su esposa estaban registradas en archivos militares. En diciembre de 1989, Billy Wayne Leslie fue declarado culpable de homicidio premeditado y condenado a cadena perpetua. Aún después de su muerte, Sandra Gay Leslie dejó las pistas necesarias para señalar a su asesino. Y, como en muchos casos, los investigadores comprobaron una vez más que nunca saben con certeza hasta dónde pueden llevarlos las pruebas. Recuerda suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y compartir. De lo contrario, no podrás ver el próximo titular, porque será sobre ti.